Todos lamentablemente en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de la humillación por parte de una persona que conocemos o con la que convivimos a diario, tal vez con alguien que estamos viviendo bajo el mismo techo. Puede ser la pareja, puede ser nuestros padres, un hermano, un familiar muy cercano, un tío quizás, un amigo, los vecinos que tenemos al lado o quizás un desconocido. Y lamentablemente todo lo que sale de nuestra boca se convierte en algo indeleble. Es difícil de borrar en nuestra psique, en nuestras emociones, y eso nos afecta de por vida muchas de las veces. Hoy, precisamente en el capítulo de reflexiones que motivan, vamos a abordar ese tema. Comenzamos. Muchas de las personas que nos topamos en el camino y que desgraciadamente nos hacen pasar un mal rato con comentarios ácidos, palabras que son una clara declaración de su guerra interna y que terminan volcando toda su amargura en aquel que se lo permita, aunque a veces no se les dé dicha autorización para lastimarnos, ellos lo hacen. Habrá que echarnos un clavado a su infancia. Algunas de estas personas con aparente seguridad en sí mismos tuvieron carencias afectivas y económicas muy importantes que terminaron marcándolos de por vida. Quizás la ausencia de ambos padres, la falta de atención que les prestaban, cuidado de personas que no eran precisamente ellos, haciéndoles guardar rencor por la falta de ese irreemplazable personaje en esa etapa importante de la niñez donde la convivencia debe ser prioritaria. Quizás no pudieron cumplir sueños o anhelos en festividades como cumpleaños o navidades. Pudieron haber sido objeto también de humillaciones tanto de sus parientes o amistades más cercanos que se burlaban por no tener la capacidad de comprar juguetes costosos o hacer los viajes que ellos sí podían hacer con regularidad, menoscabando su autoestima. Tal vez fueron privados de, en esa tierna etapa, de premios o reconocimientos, y alguna figura de autoridad llegó a externar o a hacer comentarios inapropiados, afectando dicha confianza en sí mismos. Parte de su agresividad en la adultez se agrava o exacerba porque son mecanismos de autodefensa que se disparan cada que algo detona recordar esos dolorosos eventos que le marcaron, y por ello puede estar actuando de ese modo. Cualquier persona que hable de sus logros, aciertos o reconocimientos frente a ellos, buscará la manera de minimizarlos al punto de provocar la enorme necesidad de desquitarse por lo que vivió cuando niño. De inmediato y sin saberlo, aunque internamente desearía no reaccionar así, se tornará violento, ignorando cuáles son los resortes que se disparan en su mente que solo lo hacen actuar así la mayoría de las veces de forma impulsiva, sin razonar en lo absoluto sus exabruptos, buscando siempre justificar sus faltas. Si en su etapa adulta logra conseguir escalar, tener un puesto de gran responsabilidad donde requiere que ponga a prueba todas sus capacidades, se sentirá abrumado y no sabrá manejar sus emociones. Sus nervios harán crisis y buscará salidas como tomar en exceso, consumir ciertas bebidas que calmen su ansiedad, o terminará haciendo uso de algunas sustancias tóxicas, entre otras cosas. Y para poder desfogar toda esa energía negativa acumulada, si haya una persona a su paso vulnerable o con debilidad de carácter, la hará blanco perfecto para volcarla. Cabe aclarar que no hemos de justificar para nada ese tipo de actitudes. Simplemente analizamos de manera imparcial y objetiva su pésimo comportamiento para encontrar la mejor respuesta a una situación que nos ha impactado de manera importante en nuestra psique, con la que debemos empatizar y darle el periodo necesario para sanar la herida que provoca la humillación de una persona así en nuestra humanidad. Debemos prestar especial atención al toparnos con estos personajes que se han tornado tóxicos por su manera de proceder.
porque pueden afectar de manera importante incluso nuestra salud. Se ha descubierto, dicho por profesionales en la materia, que se acortan los telómeros responsables del envejecimiento celular en nuestro organismo, provocándonos inflamación en los tejidos con la posibilidad de desarrollar enfermedades degenerativas y envejecimiento prematuro. Si en nuestro caso es una persona cercana a nosotros que juega un papel como la del marido, un hijo, amigo, pariente o incluso nuestro jefe, del que dependemos de alguna manera para nuestra supervivencia, hemos de hallar la manera de sobrellevar esta situación para nuestro bien. Pero si está en nosotros cortar lazos, tendremos que ponerlo entonces en una balanza. Para ello es necesario encontrar un lugar en donde podamos relajarnos y sentirnos cómodos, escuchar qué es lo que nos molesta de una situación así, qué emociones nos ha provocado y qué resentimiento es el que se origina a raíz de ello. No debemos ignorar nuestro sentir hacia esa persona. Las probabilidades de rechazarla son muy altas, de no querer entablar un diálogo amistoso también. Dirigirle la palabra de nueva cuenta puede implicar un gran esfuerzo. Y por supuesto, debemos recordar que su infancia fue muy complicada y pudieron haber factores para convertir a esa personalidad en alguien muy desagradable en su etapa adulta, que generalmente, aunque parezca a veces muy amable en ciertas ocasiones, su verdadero yo emerge con relativa facilidad, volviéndola un ser humano que muchos no quieran volver a tratar. El perdón es para recuperar nuestra paz interna, y tratarle puede ser una acción que lo hagamos con diplomacia, porque tenemos la necesidad de seguir colaborando a su lado. Pero si tenemos la posibilidad de apartarnos por nuestra salud mental o emocional, pongamos distancia o tierra de por medio. Librar batallas campales con esta clase de personalidades no es una tarea fácil, requiere de un estricto y necesario autodominio de nuestra parte para no terminar devolviéndole sus insultos a puñetazo limpio, o de la misma manera en que él empieza a agredirnos verbalmente, porque nuestra civilidad nos lo impide, aunque ganas no nos falte de hacerlo. Perder el control por esas personas es como regalarles flores o darles la oportunidad de seguir alimentando su ego. Su amargura e infelicidad interna no debiera interesarnos, pero sí que no le permitamos continuar arruinando nuestro presente con ella. Poner límites de inmediato es algo que necesitamos tener el valor de hacerlo y perderle el miedo a sus ataques. Cabe en nosotros retirarnos de su lado o continuar el trato con ellos a reserva de que en cualquier momento podemos ser objeto de nueva cuenta de su incapacidad de tratar a los demás con respeto y dignidad. Amigos, y si aún no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo y que le den a la campanita para que les avise cada que yo suba uno de estos videos. Y por favor, también dejen sus comentarios, yo los leo con mucho gusto. Y retomando lo que decía el video, es muy difícil de borrar todas las palabras que salen de nuestra boca. Por eso es que a veces los abogados nos dicen: ten mucho cuidado con lo que dices, porque lo que digas será usado en tu contra. Y claro que cuando uno humilla a una persona, pues también te estás humillando a ti mismo de alguna manera. Estás haciendo sentir mal a alguien. Es muy difícil que nosotros seamos prudentes. Las personas que son prudentes realmente son aquellas que cuidan muy bien sus palabras a la hora de expresarlas. De hecho, son personas que piensan antes de hablar. Por eso es importante hacerlo. Y cuando nos dicen: hey, ten cuidado con lo que vas a decir, hagamos una pausa y realmente reflexionemos sobre aquello. Porque a veces esas ofensas son como las tazas que se rompen y quedan esas fisuras. Si las pegas, de todas maneras ahí queda y ya no se pueden borrar, y es muy difícil. El perdón, aunque sirve para poder de alguna manera pues compensar ese dolor, esa tristeza, esa decepción que nos provoca cuando alguien nos ha humillado, pues es para nosotros también, no nada más para la persona que nos ha ofendido. Sí, se puede perdonar y a lo mejor se puede volver a entablar una comunicación con esa persona después de tiempo, tal vez, ¿no? No siempre de manera inmediata lo vamos a conseguir, porque hay que trabajar esa emoción
son sentimientos de hecho encontrados. Y cuando alguien nos ha ofendido de tal manera tan fuerte, es algo que no se olvida. Las palabras son indelebles, es decir, no se borran, se quedan ahí por siempre. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Nos vemos.